Seguimos con nuestro estudio esta noche en el nombre del Señor. Entonces les comentaba que ellos no entendieron ese mandato de Jesús ni en San Marcos capítulo 1, ni en en San Marcos capítulo 16, 15, ni en Lucas 24, 47, de ir a todas las naciones a llevar el Evangelio. Ellos no habían entendido eso. Ya lo veremos ampliamente en el capítulo 10. Pero ahora esta persecución que vino por motivo de la muerte de Esteban los obligó a tener que salir de Jerusalén y predicar en primer lugar en Judea y después en Samaria. Dijo, ¿cómo está escrito el verso 1 del capítulo 8? Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. O sea, el Señor los obligó a salir o se valió de esta circunstancia para obligarlos a salir y a cumplir lo que Él les había dicho. Ahí sí pudieron salir de Jerusalén, ir a predicar en Judea, ir a predicar en Samaria, que es lo que se ve. Bien, al entrar un poco sobre el asunto de Felipe y la predicación de él allí en Samaria y hacer un comentario breve sobre Simón. Verso 9 del capítulo 8 dice, había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era el gran poder de Dios. Es decir, este hombre con su brujería, como ya aclaramos la otra vez que mago en aquel entonces era otra cosa, es lo que hoy conocemos como astronomía. Más bien este hombre lo que practicaba era la brujería o la hechicería y era, aparte de todo, tenía una filiación, una ideología gnóstica. En esta ideología se combinan varias corrientes. Se combina la famosa doctrina de la cienciología, que en Estados Unidos lidera esta organización Tom Cruise, un famoso actor. ¿Qué es la cienciología? Ellos creen que son seres superiores, que vinieron, que originalmente estaban ubicados en otros planetas y vinieron a la Tierra para salvar el mundo, que ellos han venido a salvar el mundo, han venido a la Tierra a salvar la Tierra. Tal la ideología de Superman, que es de donde nace también la doctrina de los mormones. La doctrina mormona se inspiró o tiene su gran inspiración en el famoso Superman. Entonces, en la historieta de Superman, que vino de otro planeta a la Tierra para salvar la Tierra. Así ellos presentan a Jesús como un Superman, también viajando con la capa de Superman, viniendo de un planeta, de otro planeta a la Tierra para salvar la Tierra, Jesús. En sus creencias hablo del mormonismo. Y la cienciología, que son seres superiores de otros planetas que vinieron a la Tierra a hacer una misión especial y que después viajarán otra vez a sus planetas de origen. Pero que incluso ellos son igual a Dios o son dioses. El caso del gnosticismo, basado en más en el hinduismo y en todo esto de la India, que tiene dos corrientes. El gnosticismo de allí tiene dos corrientes. Una, la corriente de la reencarnación. La corriente de la reencarnación que una persona necesita tener para llegar a una cristificación o perfección y poder ser un ser superior, necesita pasar por 60 reencarnaciones y 48 retornos para poder llegar a un nivel superior de ser un ser igual que Dios. Es decir, perfeccionado, cristificado. Eso es una falacia, desde luego. Y existe también en gran parte del hinduismo una corriente que es el panteísmo. El panteísmo más bien está asociado con una filosofía griega, se une a una filosofía griega
de los antiguos, por allá por el siglo 7, 8 antes de Cristo, los griegos creían que el origen del universo tenía lugar en una forma de fuego, es decir, en un cuerpo de fuego llamado el ignios, y que todo lo que había alrededor eran chispitas de ese ignio, es decir, de ese fuego. Los astros, las estrellas, los soles y todo lo demás que hay en el universo, en el espacio, todos son chispitas de ese ignio original del que se formó todas las cosas, incluyendo que las plantas, la tierra, los astros son chispitas de ese ignio, los animales, las vacas, todas las especies son chispitas, incluyendo los seres humanos, somos supuestamente chispitas de ese ignio, por lo tanto, todos somos parte de Dios o todos somos dioses. Y esa es la creencia que había, y este Simón pues tiene asociado en su creencia todas estas tendencias de mitologías perdidas, tanto griegas como hindúes como de otro tipo. Entonces, por eso quise sacar este espaciecito para hablar a fondo sobre este individuo. Entonces, este hombre hacía una cantidad de cosas con su hechicería y le hacía creer a la gente que era el gran poder de Dios, es decir, que él era Dios y que tenía gran poder. Ya algunas obras apócrifas mencionan a este hombre que después de este encuentro con Pedro y Juan viajaría a Roma y más tarde trabajaría para César Nerón, y al mismo César Nerón, emperador de Roma, de los años 54 en adelante, le hizo creer que él era un dios. Y pues eso ya son obras apócrifas, no le damos crédito a eso. Pero la forma como supuestamente este individuo le hizo creer incluso al emperador que él era Dios, era que levitaba, es decir, iba ascendiendo, en presencia de él subía hasta cierta altura, volvía a bajar para decir que él era Dios. Todas estas cosas hay, incluso supuestos encuentros con Pedro, con Juan en Roma, con este individuo, hasta su muerte, pero no nos basaremos en eso, ya que eso cae en la especulación, porque no hay nada históricamente comprobado de que eso haya ocurrido así, sino que son especulaciones religiosas que se han dado después. Entonces, este hombre, que supuestamente era un dios y las cosas que hacía eran de Dios, el verso 10 dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el poder de Dios. Es decir, todos los de Samaria habían sido engañados y creían que ciertamente este hombre era el gran poder de Dios. Pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a la predicación del Evangelio de Jesús, que predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. La gente comenzó a dejar a Simón solo y comenzaron a acudir a Felipe. Verso 13, incluso el mismo Simón creyó, este creer lo ponemos entre comillas y lo vamos a ver más adelante. Creyó y se bautizó con Felipe, es decir, él estaba en todos los cultos. Es posible que una persona esté en todos los cultos y sea bautizado en el nombre de Jesús y no sea salvo, que es lo que vamos a ver en este individuo un poco más adelante. Siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hay una cuestión aquí. ¿Por qué Felipe no oró, un hombre ungido por el poder del Espíritu Santo, que predicaba la palabra con tanta autoridad y poder, que hacía milagros poderosos y echaba fuera demonios, sanidades incontables? ¿Por qué no se le permite a él que imponga las manos y reciban el Espíritu Santo? Y fue necesario que descendieran de Jerusalén Pedro y Juan. Citemos
por lo menos dos cosas importantes respecto de esto. Dos, ¿por qué? Una, fueron los apóstoles a los que el Señor encargó de que ellos abrirían la puerta, es decir, darían testimonio en Jerusalén, darían testimonio en Judea, darían testimonio en Samaria y darían testimonio hasta lo último de la tierra. Es decir, ellos eran los encargados de abrir esta puerta de la predicación y desde luego de la recepción del Espíritu Santo. Entonces, ya Felipe había predicado el Evangelio, pero por lo menos tuviese el sello apostólico en el sentido de que recibieran el Espíritu Santo. Esa una razón. La dos, como esta ciudad había sido engañada tantos años por este Simón, que con artes mágicas les había hecho creer que era el gran poder de Dios, entonces, si Felipe a la vez imponía las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo, simplemente lo confundirían con un Simón más. Es decir, muchos no verían esto con gran seriedad, sino simplemente como una extensión de el ocultismo que practicaba Simón. Entonces los apóstoles que tenían renombre, reconocimiento en toda el mapa de Israel, en todo el territorio de Israel, fueron enviados allí para que fueran ellos los que abrieran esta puerta y oraran por los discípulos del Señor allí en Samaria y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Ocurre esto cuando los apóstoles impusieron las manos sobre los creyentes y se daba el Espíritu Santo, es decir, los creyentes recibían el poder del Espíritu Santo. Simón, aquí viene el asunto de Simón. Simón se había bautizado, pero él nunca se había convertido. Simón asistía puntualmente a todos los cultos, pero él nunca se había arrepentido. Su corazón seguía siendo un corazón corrompido. Su vida y sus pensamientos seguían siendo pensamientos impíos de maldad. En su mente lo único que estaba era una inmensa ambición de lucro, es decir, de ganar mucho dinero haciendo milagros. ¿Qué tal si Felipe le vende a Simón la formulita, por decirlo así, de hacer milagros y sanidades a Simón? Y enseguida Pedro y Juan le enseñan o le venden el truco de cómo hacer que la gente reciba el Espíritu Santo al imponerle las manos y le venden ese secreto a Simón. Pues eso no es secreto, pero así lo tomaba él. Entonces imagínense, ¿cómo sería el lucro que este hombre ganaría haciendo los milagros que que Felipe hacía, y con Pedro y Juan poniendo las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo? ¿Cómo sería la fama de este hombre? ¿Cómo sería, desde luego, su lucro que lograría de todo esto? Eso es lo único que a este hombre le importaba. Todas las cuestiones las veía desde un punto material y no espiritual. Por eso, aquí está escrito, verso 19, les dijo: dadme también a mí este poder, para que cuando yo ponga las manos sobre cualquiera persona, ésta recibe el Espíritu Santo, dice el verso 19. Es decir, denme por favor, y si es necesario, ¿cuánto cuesta? ¿Dinero? ¿Cuánto hay que pagarles? Yo les pago. Verso 20, al oír esto Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Aquí nace una cuestión que se llama, o que se ha llamado a lo largo de esos siglos, simonía. La simonía es el arte de comprar altos cargos, incluso clericales, altos cargos en la jerarquía de la iglesia tradicional. La compraron, tuvo su tiempo que los compraban por dinero. Una persona rica, por ejemplo, compraba el papado. Simplemente en un vistazo a la historia de los Borgia en la iglesia católica, los Borgia y otros grupos, que el Vaticano o el papado lo compraban por dinero. Diversos cargos eclesiales los compraban por dinero. Eso se llama simonía, porque viene de comprar por dinero ciertos privilegios religiosos
o ciertos cargos. Entonces, de ahí viene la palabra simonía. La simonía, al igual que la envidia, le pasan dos cosas. Mucha atención a esto que voy a decir. Una cosa es sufrir la envidia y otra cosa es producir la envidia. La envidia fue su función en esas dos direcciones. Hay personas que sufren la enfermedad de la envidia y hay otras personas que son felices provocando la envidia en otros. Lo mismo se da con la simonía. Hay personas que buscan con sus influencias económicas y de amistad conseguir cargos, incluso pastorados y lo que sea, en la iglesia a través de influencias, porque es que es el que más aporta en la congregación. Entonces, algunos llegan a ciertos cargos o han llegado a ciertos cargos no por llamamiento de Dios, sino por una influencia económica, social o humana. Y el otro caso es, hay personas, hay personas que han hecho que algunos creyentes caigan en la simonía. Usted que tiene buena economía, ¿qué hace allá en esa iglesia donde no le dan un cargo relevante, importante? Si usted tiene derecho a un cargo relevante, véngase para acá. Y aquí realmente sí usted va a valer lo que usted tiene que valer. Aquí le vamos a dar los cargos que usted quiera. Y si necesita que lo promovamos al ministerio, aquí lo promovemos, pero véngase para acá. ¿Por qué le dicen? Para que se venga con su dinero para ahí. Es decir, eso es también simonía, pecado asqueroso delante de Dios. No caigamos en ninguno de esos pecados. Que sea Dios, si una persona llega al cargo que llegue, al servicio que llegue, así sea al pastorado o a las misiones, llegue exclusivamente por Dios, por llamamiento celestial de Dios, y no cargado en los hombros humanos o influenciado por su dinero que tenga. No, hay que servir a Dios con limpia conciencia y que las cosas vengan de Dios y no de los hombres. Cuando las cosas vienen de los hombres, en cualquier momento eso se va a desmoronar. Eso termina destruyéndose. Termina la gente destruida, amargada, dividida, en fin, lo que sea, porque eso no venía de Dios. Lo que es de los hombres se destruye. Lo que es de Dios permanece. Recordamos las palabras de Nicodemo. Bien, quería hacer esa partecita respecto de Simón. Lo que Pedro le acabó de decir a este hombre fue, verso 21, tú no tienes nada que ver en este asunto. El hombre se había bautizado, asistía puntualmente a todos los cultos con Felipe, pero aquí Pedro le dice, tú no tienes nada que ver en este asunto, porque tu interior no es recto delante de Dios. Verso 22, arrepiéntete pues de tu maldad. Una persona puede ser bautizada y no arrepentida. Como dije, puede asistir a todos los cultos, estar siempre y no haberse arrepentido. Por lo tanto, el verso 22 dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Tal vez. Aquí viene otra cosa. Si supuestamente, según la iglesia tradicional, Pedro tuviera poder para perdonar pecados, le habría dicho a Simón, ¿sabe qué? Usted lo que tiene es que venir y confesarse conmigo. Y yo le doy después, cuando usted confiese, le doy un ego te solvo y le doy la galletica y comulga y listo, usted está asegurado. Y traiga su dinero que tenga para las arcas de Pedro. Pero Pedro no le dijo, venga, confiese conmigo, porque ningún hombre puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso esa parte final del verso 22. Tal vez, ruega a Dios, si tal vez te perdone ese mal pensamiento. Verso 23. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que ha sido dicho. Como era supersticioso, dijo, cualquier cosa que me digan, eso me va a caer. Entonces, en su superstición dice, no, por favor,
que nada de eso me caiga. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos, los apóstoles, Pedro y Juan, volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos, en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y aquí viene otra partecita en este recorrido del libro de los Hechos. Y es el asunto del etíope, la conversión del etíope, el encuentro del etíope con Felipe. Para esto quiero primero ubicarles un mapa de Israel en los días de Jesús o en los días de los apóstoles. De producción nos van a colaborar con una imagencita que tiene un mapa para ubicarlos más o menos qué fue lo que pasó aquí, el recorrido. Aquí ocurre un tremendo milagro que lo vamos a ver. Y ahí está el recorrido que va a ser la parte que está como amarilla en el medio. Arriba hay una partecita verde, que es la Cesarea de Filipo, pero aquí luego en el centro está una parte amarilla que es Cesarea, una ciudad que habían construido los romanos, una fortaleza, y muy cerca está Samaria, ahí a orillas del mar Mediterráneo. Y desde luego muy arriba, porque Jerusalén está en la montaña, está Jerusalén. Y descendiendo de Jerusalén hacia el desierto, es decir, a la parte de abajo se ve, es donde está el camino del desierto que conducía de Jerusalén a Gaza, o sea, hacia Etiopía. Entonces, vamos a ver el desarrollo de esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí hay un milagro de teletransportación, que es muy importante. Hoy no es nada extraño la teletransportación. Hoy se teletransporta el sonido. Por ejemplo, usted está en cualquier lugar del mundo y puede oírme perfectamente lo que estoy diciendo aquí, porque existe la teletransportación del sonido. Existe la teletransportación de la imagen, por eso me pueden ver. Pero hay una cosa que hasta aquí no ha sido posible para la ciencia, es la teletransportación de la masa, es decir, un ser físico transportarlo de un lugar a otro, como se transporta la imagen o como se transporta el sonido u otras cosas. Entonces, pero Dios sí lo hace. Verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que de Jerusalén va a Gaza. Es decir, Jerusalén, lo como vimos en la parte central abajo, y siguiendo hacia abajo está el camino del desierto, que es Gaza. Luego, dice el verso 27, Felipe obedeció y fue. En la Biblia Reina Valera contemporánea nos va a decir algo. Lo que pasó aquí. La Reina Valera del 60 dijo inicialmente. Veamos lo que dijo la versión del 60. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hay una distancia muy larga, aproximadamente, en mínimo unos cerca de 100 kilómetros, más o menos hay, de Samaria, de donde estaba Felipe, para descender hasta esa parte baja de Jerusalén, camino del desierto o camino del Mar Muerto, por las estribaciones del Mar Muerto. Había un recorrido que había que hacer aproximado de unas 80 millas, calculan hoy. Es el recorrido que había que hacer, son más de 100 kilómetros. ¿Y cómo fue que Felipe, hay un hombre que ya viene descendiendo de Jerusalén, y cómo Felipe hace para llegar tan rápido y encontrarse con un hombre que cuando el ángel le dijo ya el hombre venía descendiendo de Jerusalén hacia Gaza? Es la famosa teletransportación, que la veremos un poco más adelante. Felipe llega hasta allí y ve a un hombre que viene de adorar en Jerusalén, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno me enseñare? Felipe, a partir de este momento, subió con el funcionario en su carro, en su carruaje. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra su vida. Está leyendo, para nosotros hoy que sabemos, el capítulo 53 de Isaías. Felipe le dice a este funcionario, que era el tesorero de la reina Candace, que era la reina de Etiopía, en aquel entonces, le dijo, lees y entiendes lo que lees. Aquí hay un trasfondo también histórico que es muy importante. Este hombre no era judío, pero hay muchas personas que no siendo judías, se habían vuelto prosélitos de la religión del judaísmo, es decir, se convertían a la religión del judaísmo, que era muy fácil, no era una cosa complicada. Simplemente, según Éxodo capítulo 12, verso 48, se hacían circuncidar y acogían la ley de Moisés como si fuera su propia religión, su propio culto, y eran contados automáticamente como si fueran un israelita más. Eso dice Éxodo 12, 48. Entonces muchas personas hacían y aún hacen eso. Hay muchas personas que no teniendo nada de judíos, ahora supuestamente son judíos porque se han convertido al judaísmo, haciéndose circuncidar, guardando el día de reposo y demás. Entonces, este hombre, desde luego, venía de Jerusalén, por aquellos días eran las fiestas, o habían pasado recién las fiestas de Jerusalén, y venía descendiendo de nuevo hacia su país, de Jerusalén, por la dirección que va hacia Etiopía. Recordando que en la geografía, el Mar Muerto es una influencia volcánica, es una falla volcánica. Cuando uno va allí, hay una parte cerquita del Mar Muerto donde le presentan a uno una película y le muestran cómo se originó esa falla donde hoy está el Mar Muerto, que tiene 412 de profundidad con respecto al nivel del mar. Entonces dicen que fue un volcán que ocurrió hace muchos siglos atrás y como resultado de eso, pues el cráter del volcán fue donde hoy es el Mar Muerto y se hizo toda esa falla que hay allí, que hasta el día de hoy se conoce como la falla sirio-etíope, porque viene desde el país de Siria, atraviesa Israel y se va hasta Etiopía. Entonces, es fácil entonces uno ubicarse en todo esto cuando uno conoce pues la geografía, no solamente por los mapas, sino que por la misericordia de Dios, pues haber estado allí en contacto con todo esto. Bien, ahora, hay otra cosita muy importante aquí que no quiero dejar pasar. Ocurre que aquí es el cumplimiento. Había que ir, después de predicar en Samaria, había que ir hasta más allá de la tierra. Felipe es el que se había atrevido a predicar en Samaria. Y después de Samaria había que predicarlo más allá de la tierra, hasta lo último de la tierra, según el mandato de Hechos 1:8. Ahora, este hombre no era judío, como ya dijimos. Era un funcionario importante, el ministro de Hacienda de la reina Candace de Etiopía, y había subido a Jerusalén. Se sobreentiende de que era un descendiente de Cam, es decir, de la raza que proviene de la descendencia de Cam, de acuerdo a Génesis capítulo 10. Entonces se le predica por primera vez a alguien que no viene de la descendencia de Sem, que es donde vino el judaísmo, sino a alguien que viene de la descendencia de Cam, de Génesis capítulo 10. Este hombre que se sobreentiende que era de la raza negra. Ahora, pero el asunto no para ahí. Había que ir predicar hasta más allá de la tierra, hasta lo último de la tierra, y en el capítulo 10 del libro de los Hechos se predica a Cornelio y a toda su familia, que ya no eran
ni descendiente de Sem, ni tampoco de Cam, sino de Jafet. Entonces diríamos que los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos se le predica exclusivamente a los descendientes de Sem. Y luego en el capítulo 8 se le predica por primera vez a alguien que viene de la descendencia de Cam, como es este hombre funcionario de Candace. Y luego en el capítulo 10 se le predica a esta compañía italiana que desde luego venían por la línea de Jafet, los 3 hijos de Noé que aparecen en el capítulo 10 del libro de Génesis. Ese es un comentario que leí en un libro de exégesis. Un experto escritor estaba haciendo estas anotaciones y alguna vez las leí. Pero sí más o menos concuerda. Entonces Felipe evangeliza a este hombre. Felipe le anuncia el evangelio de Jesús a partir de Isaías 53. Y yendo todavía en el camino, ¿qué pasó? Este funcionario dijo, aquí hay agua, verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que es lo que traduce. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Note que era una teletransportación. ¿Qué dice el texto? No dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, váyase en esta dirección o por tal lugar. No. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, es decir, en un sitio muy cerca de Cesarea Romana, de Cesarea de Samaria. Allá volvió a encontrarse él y por una cantidad de pequeñas poblaciones de Samaria siguió predicando el evangelio en esas ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, Cesarea era Azoto era un pequeño lugar, hoy no tiene ese nombre, era un pequeño lugar, como una aldea, más o menos en Samaria, en la dirección de Cesarea, o sea, hacia el mar Mediterráneo. Y ahí se encontró otra vez. Abre los ojos Felipe y dice, hola, ¿dónde estoy? No, pues estoy en Azoto. Otra vez está en Samaria para seguir cumpliendo la misión de predicar el Evangelio en Samaria. Qué importante es todo lo que hace Dios para que su palabra se cumpla, para que pueda llegar y cumplir los fines con los que Él envió y pueda llegar este mensaje hasta lo último de la tierra. Así cerramos hoy el capítulo 8 del libro de los Hechos.